cuéntenme un poco, por favor, de dónde nace esta necesidad de tener que aclarar lo que es la paternidad. O sea, ¿de dónde viene esta confusión? Yo, como les digo, vi un tole-tole, se armó un quilombo en las redes sociales este domingo y a medida que pasan los años veo que el quilombo es cada vez más grande. Hablé con muchas personas. Siempre pasa también que están esas personas que no cuentan con su figura paterna y ese es como otro tema aparte. Vi muchas personas que estaban enojadas con los progenitores de sus bendiciones. Vi muchos padres que estaban enojados con las madres de sus hijos porque no los dejaban verlos. Bueno, nada, unos quilombos tremendos. Vi gente que la pasó re bien también, ¿eh? Sí. O sea, no quiero ser mala onda, pero bueno, es una realidad que existe. Sí, y en existe definitiva, esa polaridad. ¿cuál es el parámetro a seguir hoy en día? ¿Hay un parámetro a seguir? Primero que nada, como para contextualizarnos un poco en la Tierra, tenemos que romper con eso. Sí, porque hay un estigma muy grande que dice, para generalizar un poco, que para criticar sobre el tema de la paternidad tenés que ser padre. Y no necesariamente tenés que ser padre. Eso es como una primera partida. Después tenemos dos cuestiones en cuanto a lo que es el Día del Padre, ¿no? Porque la primera está en la creencia católica, que va desde, que esto nace desde José, que es el padre adoptivo de Jesús, que viene todo, o sea, José era la figura paterna, claro, y María era la figura materna en esta cuestión católica. Y después el Día del Padre, que esto se festeja el 19 de marzo, la parte católica. Y después tenemos la otra parte que nace también en Estados Unidos, gracias a un agricultor que era militar, que bueno, nada, tenía 6 hijos y su esposa, al momento de dar a luz, o de parir, mejor dicho, a su 6ª hija, fallece esta mujer y el padre se hace cargo de sus hijos en todo lo que conlleva. Entonces una de sus hijas decide conmemorar su día, como hacer un reconocimiento, y en ese tiempo se empezó a legislar en Estados Unidos como para que sea el Día del Padre, que este es el que se festeja el tercer domingo de julio. Eso es como para contextualizarlo en lo que es el Día del Padre. Después, el histórico. Ajá, la parte histórica. Después, en la parte más interna, un poco más analítica, tenemos que entender qué es lo que pasa con estas polaridades, ¿no? Que vos sos un buen padre, que vos sos un mal padre. Primero, como decíamos al principio, hay que romper con este estigma de decir, no, ¿qué es ser buen padre? Porque yo creo que la pregunta hay que reformularla y decir, ¿cómo actuar ante una paternidad responsable? Entendiendo que hay que problematizar y cuestionar aquellos mandatos socioculturales instaurados a través de lo largo de la historia. O sea, de estos mandatos de cómo tienen que ser los hijos, de este formato binario de los nenes con esto, las nenas con lo otro. Pero eso ya con el tiempo se ha ido... Sí, se ha ido deconstruyendo. Y esta cuestión es totalmente parcial. Yo no generalizo todo. Es una cuestión parcial porque tenemos padres que son, wow, qué copado, como sos como padre. Y después tenés otros padres que todavía no entienden esta cuestión de problematizar estas estructuras que tienen, ¿no? En el hecho, porque no es solamente cuestionar a cómo ser padre, sino también cuestionar cómo ser un hijo. Porque tiene que ir de la mano, porque si vos sos hijo de un padre que genera algunas acciones como violentas, que te inculcan cómo tenés que ser y un montón de situaciones, tenés que aprender a cuestionar esas cosas y empezar a deconstruirlas en algún momento. O sea, desde ese punto. Sí, pero ahí ya nos estamos desviando del foco. ¿Cómo? Claro, porque estás hablando del vínculo del hijo con el padre. Sí. Sí. Va de la mano. ¿Cómo? O sea, porque está bien cómo... o sea, hay que cuestionar las paternidades, pero también hay que cuestionar cómo somos como hijos, porque vos como seas como hijo vas a ser como padre después, si es que querés tener hijos o si no tenés. Mayormente, hoy por hoy, me mareé. muy poca gente apuesta a ser padre o a ser padre. Bueno, pero en este caso de la problematización esta de cuestionarse... ¿Qué pasa con los homosexuales, por ejemplo? ¿No queremos ser padres? No, pero no es que todos los homosexuales no quieren ser padres. No, obviamente no todos, pero... Es una cuestión también ahí... Yo conozco un montón que sí quieren. Ajá. Hay una... Sí, bueno,
Ahí en este caso hay una cuestión que es un poco más dentro de lo que es de la rama del psicoanálisis, que tiene que ver con una cuestión de castración, pero no una cuestión de castración de eliminar la figura masculina, sino de empezar a postergar aquellas cuestiones que tenemos nosotros como varones y que el tener un hijo condiciona a tener que dejar de lado eso para hacerse cargo de sus hijos. Muchas veces pasa esto, no es que los varones no quieren ser padres, sino como que quieren postergar un poco más las paternidades. Como por ejemplo estos paradigmas utópicos de decir, bueno, yo quiero primero realizarme económicamente y laboralmente, que es algo utópico prácticamente. Y en definitiva yo hago un paréntesis, los papis en control, quiero que a ustedes, Ariel tiene hijos, Pablo Canteón tiene hijos, quiero que me digan qué piensan con respecto a esto, pero me mandan un WhatsApp porque me voy a marear si no. Sí. Escúchame, pero en definitiva, para vos, por ejemplo, ¿qué es? ¡Chao, Mati Montesino! ¡Gracias! Nos vemos, Adiós. Mati. ¡Feliz día, papurri! Bueno, la cuestión es... No lo hagan tentar al pibe, chicos. No lo hagan tentar al pibe. La gente viera todo lo que pasa detrás de cámara. Claro, no, sí. Está desconectado. Para el vos, panelista. por ejemplo, ¿qué es una paternidad responsable? Para mí, ¿qué es una paternidad? A ver, partamos de la base de que para mí padre no es el que engendra, sino el que cuida. Yo, en mi caso personal, yo tengo otras figuras paternas que no es la real, por así decir. Exacto. Bien. Entonces, para mí, padre de partida es quien te cuida, te protege, te ayuda, no necesariamente el padre de Y sangre mirá o el la padre pregunta biológico. que te voy a tirar. Hay una diferencia, porque acá Erwin está siendo muy claro y creo que muchas personas coinciden. Padre no es el que engendra, sino el que cuida. Una madre también cuida. Entonces, madre y padre es lo mismo, solo que varía por la cuestión de género. ¿Es el mismo rol? No. Depende cómo lo veas, en realidad. ¿Cómo lo ves? Mirá qué pregunta que ¿Desde tiré. qué Tarán. No, bueno, primero que nada, entender esto que dice Erwin, que es posta. No por ser el engendrar una criatura, por ser el padre biológico, vas a ser el padre. Yo creo que hay muchas cuestiones previas a nombrar el tema de paternidad, que es, por ejemplo, una buena contención emocional, acompañamiento educativo, entre generales. miles. Pero algo más importante es cómo complementás con la crianza de esa criatura, yo digo criatura, perdón. Del pero bueno, Bepi. Del Bepi. ¿Cómo complementamos hacia las crianzas de las infancias, como para hacerlo más general, en base a lo que puede ser con una pareja, sin pareja, persona viuda, lo que fuera solo, la homoparentalidad? Bueno, muchos pero por puntos. eso, más allá del Decime cuál es la género, diferencia entre madre y padre, entonces, si los Pero dos es que hacen lo mismo. mayormente independiente del género, o si es madre o padre, no necesariamente tiene que ser biológico para asumir ese cargo. Sí. Yo eso no lo estoy cuestionando. Estoy cuestionando claro. que si nos ponemos a hablar del rol de la madre y el rol del padre, ¿encontramos diferencias? En algún punto, desde el análisis, sí se encuentran las diferencias que son como un poco anticuadas, ¿no? Que por ejemplo, Claro, el son padre anticuadas. era la imagen de protección, De autoridad. de autoridad, de autosustentabilidad, o sea, de progenitor. Estos tipos de mandatos que eran los que creaban el pilar supuestamente de la seguridad Claro, el ser de los superior hijos. de la casa. Que al fin y al cabo el contexto social en el que estamos transitando llegó a modificar muchas cosas. Es un tema muy amplio como Hoy por hoy, por suerte, para indagarlos. porque Claro, basta. porque por ejemplo antes el padre era el que la mujer no podía trabajar hace tiempos atrás, imagínate, que era el padre quien aportaba económicamente en su casa. Hoy en día es imposible que una sola persona, sea varón, mujer o género disidente, lo que fuese, pueda mantener a una sola familia. Entonces, nada, obliga socialmente a tener que trabajar ambas personas. Tengo que Eso ya poner rompes ahí con uno de esos estigmas. En realidad, sí, ni hablar. Tengo que hacerte un paréntesis porque tengo que saludar a Susana Rugiero, que está del otro lado hace un tiempito Su. esperándonos. Mi Hola, Su, ¿me vida. escuchás? ¿Me escuchás bien? Gente hermosa, los veo y los escucho. Hola, Hola, Su. Gisela. Bienvenida, mi corazón. ¿Cómo? Bienvenida. Bienvenida, te decía mi Erwin. ciela. Hola, Su. Gracias, chicos. Los estoy escuchando con mucha atención. Me encantó, me encantó. ¿Cómo estás, Su? ¿Qué tal tu fin de...? Maravillosamente bien. ¿Todo tranqui? Qué bueno, me alegro, me alegro.
Bueno, escúchame, sí. Súper bien. Bueno, genial. Te decía que te enganchaste en un tema que da como para hablar, te digo. Da para Yo largo. primero y principal quiero que vos me respondas dos cosas. Primero, saber desde tu punto de vista qué es ser un padre responsable o tener una paternidad responsable o whatever, ¿entendiste? Y en paralelo, quiero que vos me digas si para vos existe, por lo menos energéticamente hablando, una diferencia entre el concepto de madre y padre. Bien. El tema de, voy a arrancar con la segunda. Bueno. El concepto de madre o padre, hay una diferencia, porque por lo general mamá siempre se ha encargado de el amor en casa y de otras, de otro tipo de responsabilidad, porque papá, haciendo una buena unión con mamá, de a dos, está más enfocado, porque ya el cerebro masculino viene así dotado, a proveer. Ahora, muy bien, ahí yo escuché, todo fue cambiando, porque hay situaciones en que papá no tiene trabajo y ya no provee económicamente, y a lo mejor es la mujer la que sale a trabajar y resulta que papá se queda en casa controlando a los pibes, viendo la tarea, y empezó a hacer tareas que antes hacía la mamá. Entonces todo fue cambiando, esos roles se fueron como actualizando, dadas las situaciones del país. Que antes papá no cambiaba un pañal. Ahora sí, los papás le cambian el pañal al bebé. Entonces, y el concepto de responsabilidad, cada uno tendrá su concepto, porque podemos hablar de un padre responsable que sea proveedor, pero sin embargo hay padres que son muy responsables en presencia. Yo lo veo en parejas que están separadas, y ella a lo mejor viene a la consulta y vele que machaca, porque sí, y que no le pasa la cuota alimentaria porque ella quiere dinero, y que yo no lo veo que esté mal. Pero resulta que el papá va todos los días, ve a la nena, la lleva al jardín, la trae, se la lleva los fines de semana, y la nena va súper feliz, vuelve súper feliz. Sí. Ese es un padre muy responsable y presente. Re sí. Claro, hay que hacer la diferencia también de un padre presente y a un padre responsable. Son dos cosas muy distintas. Claro. Perdón, Erwin, no te escuché, querido. No, claro, que Erwin dice que son dos cosas muy distintas, un padre responsable y presente, pero en realidad no, para mí no. Porque en realidad, o sea, la responsabilidad pasa por muchos ámbitos. Claro, es como, depende cómo entendemos el concepto de ser presente, ¿no? Si estás presente físicamente o si estás presente emocionalmente, si sos presente afectivamente, si brindás herramientas para poder lidiar con todo lo que conlleva. Como decía acá Susana, en un momento los varones estábamos programados socioculturalmente para ser proveedores, etcétera, etcétera. Entonces ahora se va deconstruyendo toda esa situación porque el contexto también conlleva que se destruya ese concepto, porque no se rompe. Entonces es re importante esto también de decir, una paternidad responsable es estar presente, afectiva, emocionalmente, contener, ayudar. Yo conozco, por ejemplo, muchos padres que dicen ser padres presentes, pero están presentes solamente con la guita a fin de mes. Pero para mí no es ser un padre presente eso. Claro, es lo que está diciendo. Es ser un padre responsable con un cosa, segmento que es lo económico directamente. Exacto. Pero no es ser... Perdón, discúlpame. No. Otra cosa muy importante es que no es solamente el cómo soy con mis hijos, sino si yo estoy conviviendo con una pareja, cómo me relaciono junto con esa pareja. Si yo, los quehaceres domésticos, por ejemplo, digo, ayudo
a trabajar, o sea, a hacer las cosas del hogar, no es ayuda, son tareas compartidas, porque ya ayudar es sacarse esa responsabilidad de que no es responsabilidad tuya limpiar y decir, bueno, yo te estoy ayudando a vos porque la responsabilidad es tuya, no. Son tareas compartidas, los que hacer es tanto para mantener el hogar, la limpieza, el estar presente, el poder coordinar en la crianza de los hijos. Compartir las responsabilidades, básicamente. Ni hablar. Exactamente. Su, Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ahí decías un poco lo que es para vos ser o contar con una responsabilidad paternal, digamos. Pero, sí. y también hablabas de la diferencia entre madre y padre, por ejemplo. Es un equipo la pareja. Entonces, independientemente de quién cocine y quién revise los cuadernos y quién aporte, el niño se va formando, aunque los roles estén cambiados, con amor, porque al fin y al cabo es muy importante que haya amor en casa. Y si no están conviviendo, que están separados, puede recibir amor, lo mismo, como conté anteriormente, con un papá presente que viene todos los días, que se lleva a la nena o al nene los fines de semana, y que va más allá del aporte económico, que yo no digo que no sea necesario, pero no siempre se puede. Ahora bien, también escuché, y quiero ahí meter un bocadillo, si me permiten, Por supuesto. con el tema del padre biológico y el padre de crianza. Ambos padres son padres al fin, pero no debemos dejar de tener en cuenta a ese padre biológico, porque somos producto de esa unión con mamá y papá, y que hay que siempre tenerla presente, independientemente de que papá no haya sido el papá que nosotros hubiéramos querido, y ya ahí entramos en los juicios que no está bueno. ¿Por qué? Porque no hay universidad para padres. Entonces los padres nos vamos haciendo y cometemos errores, y muchos errores. Entonces, nunca seremos los padres perfectos para nuestros hijos, porque siempre nuestros hijos encontrarán errores, pero que no falte el amor. Y Tal si cual. algún papá y si alguna mamá no pudo demostrarlo, entender que esos padres que no pudieron ser demostrativos o que no pudieron estar más presentes, también son el producto de otro papá y de otra mamá, Claro. y recibieron esa información. Como yo siempre cuento, cuando yo me crié con portazos y con tonos de voz elevado y con discusiones, ya uno eso lo respira y Claro. lo integra. Bueno, Lo Zoom, integra esto, en la... Sí. sorry que te interrumpa, pero esto que vos estás diciendo, si nosotros empezamos a entenderlo y a interiorizarlo y a tomar conciencia de lo que vos estás explicando, es una forma entonces de sanar, por ejemplo, nuestro vínculo paterno, porque esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo arrancamos a sanar ese vínculo paterno? Sí, vos sabés muy bien que hay ejercicios de la psicomagia. La psicomagia es el idioma que mejor conoce nuestro subconsciente y que se trata de escribir cartas. Magnífico. Podemos sanar con papá o con mamá, estando nuestros padres en este plano o no, y haciendo cartas. Vos sabés muy bien que uno de los grandes ejercicios sanadores, tengo que mencionarlo, son las cartas a los padres o las cartas del perdón, en donde nosotros adultos asumimos el 100% de responsabilidad como ese adulto a cargo de la niña o el niño interior que sigue estando en nosotros, y por ejemplo escribimos con la mano no dominante, con la mano no dominante, porque eso nos colabora muchísimo a recordar
muchos detalles de nuestros primeros 7 añitos de vida, porque a los 4, 5 o 6 años empezábamos a escribir las primeras palabras con mucha dificultad, por eso que hacemos el ejercicio con la mano no dominante. Ay, sí, yo lo hice y me recostó tal cual. No, a mí no me cuesta tanto. Pero era una letra de niña, fue increíble. Sí, fue increíble. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Porque me quedó sonando algo que dijo que está bueno, que es que no hay universidades para padres. No hay universidades para hijos, no hay universidades para amigos, no hay universidades, No, sí, ni no hay una hablar. institución que te forme en cómo tener que ser un ser social para con otra persona. Ujú. Por esa misma razón es re importante traer al presente como símbolo de darnos cuenta de que ya somos personas adultas, es esto empezar a problematizar. Yo siempre hablo de la problematización porque es lo que va a generar un conflicto para poder romper con una estructura y poder construir algo nuevo sobre algo ya instaurado. Entonces, a lo que me refiero es esto, que qué importante es empezar a hacernos cargos de que así como somos como padres o como hijos, cometemos errores y necesitamos sanar esas situaciones. Y de alguna manera u otra hay que atraerlo al presente y en este caso está bueno lo que dice Susana, que es traerlo de manera, ¿cómo era que se llamaba la psicomagia? Sí, Sí, Bien, claro. me encanta, que está bueno hacerle una carta a los padres, sentarse a hablar con los padres y decirle, te entiendo. No es necesario que se lo mostremos a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? No es necesario. Pero y si eso está bueno. quisiéramos, Claro, porque es un Perdón. proceso interno, digamos, de sanación propia. ¿Qué preguntaste, Sofi? No, que digo, si yo empiezo a escribir la carta, ¿no? Porque necesito sanar algo con mi papá. Si yo quisiera mostrársela, se la puedo mostrar, pero no es una obligación, pero puedo. Esto no es una obligación, Ah, pero pasan muchas cosas cuando uno hace ejercicios psicomágicos. Porque cuando yo hago esta carta, que voy a terminar del concepto, con la mano no dominante, le escribo a papá y le digo, querido papá, te escribo esta carta para hacerte los siguientes reclamos. 1. corta ¿Por la qué bocha. ¿Por qué estuviste tan poco en casa? Porque a mí me hubiera gustado que hubiera jugado más conmigo. ¿Por qué te peleabas con mamá? Me hacía sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Re corta. No, lo hago corto acá. No, corta la bocha, te digo, no de extensión, de que se la hace recorta. ¿Por qué hiciste esto? Tac, 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 tac. Uy, así. yo tengo para hacer un pergamino entero. Entonces, así aparezcan 30 reclamos en buena hora, porque toda esa información está guardada en lo que los toltecas llaman el libro de la ley. Está agendado. Todo eso que la niña no pudo o el niño decir cuando era chiquito, porque por miedo, por vergüenza, por respeto, por lo que fuera, mediante ese ejercicio le damos la autorización y toda la libertad para que desembuche todo lo que quiera decir. Ni hablar. Y luego, con la mano dominante, armamos una carta, que existe un modelo de respuesta, y me pongo a disposición para enviarlo, si alguien así lo desee, por mail o por WhatsApp, creado por mi querida maestra Silvia Freire hace como 30 años ya, en donde nos hacemos decir por mamá, escrito por nosotros mismos, ya con la mano dominante, todo lo que queremos oír de papá. Hija, yo te pido perdón. Ah, mirá qué lindo, de una. Mirá qué interesante. Está bueno. ¿Por cuántos Lo que días hay que queremos hacer el oír. ejercicio, Su? Hay que leerla la carta antes de irnos a dormir. Mínimo 1 año combinando con la lectura de la carta de mamá. Parece mucho, pero mientras las leemos pasan cosas muy lindas. Porque si nosotros estamos enojadas con papá o enojados, luego contratamos a esos chirolitas que nos recuerdan muchos detalles de papá o muchos detalles de mamá. Y lo podemos ver en un jefe,
en Claro. una jefa, Tal en un cual. compañero de trabajo, porque el universo es tan generoso que nos pone otra vez a alguien con esas mismas características, diciéndonos, ¿te vas a dar cuenta ahora que ese temita con papá? ¡Ay, qué lo tenés locura! para sanar? Por ¿Lo Dios. tenés para-?" Claro, Por Dios. Me pero- voy del estudio. Ah. Entonces, lo tomamos esto a ese chirolita o a esos chirolitas como los que nos orientan y nos llevan hacia adentro para bucear en nuestro interior, en nuestra niña o en nuestro niño y sanar. Entonces, es buen negocio perdonar a papá, a mamá, a quien fuere, porque iremos cada vez más livianitos por la vida y el universo no nos pondrá a estos chirolitas que nos muestran esas cuestiones que todavía tenemos pendientes. ¿Por qué un año? Porque por repetición nos aseguramos leyendo, dura 2 minutos la Sí, lectura ni de la hablar. carta. Ni hablar. Y ni lo hablar. hacemos antes de irnos a dormir porque luego nos dormimos y el cerebro continúa procesando esa información Claro, y queda ahí. llegando al subconsciente. Queda ahí. Entonces, Aparte, Como todos esos decía- procesos llevan mucho Sí. tiempo, no es fácil Chicos, sanar. se me va el programa. Se me va el programa mal, tengo que cortar. voy a cerrar con Sí, obvio. una palabrita que decía Connie Méndez. No me crean, pruébenlo. Sí, totalmente, totalmente. Me lo dijo hay una terapeuta con la que hablé el viernes, si mal no recuerdo, de Buenos Aires. Después te voy a pasar la nota y se las recomiendo a todos. Es sobre programación neurolingüística. Dios mío, qué Oh, locura. Me dijo lo muy mismo bien. que vos, Su. Increíble, increíble, increíble. Bueno, fuerte el aplauso para Un aplauso, ti, Su. como siempre. Siempre presente con nosotros, Susana. Un placer, chicos. Los quiero mucho. Yo también, Su. Te queremos, Su. Beso grande. Perfectamente bien. Bendiciones per Adiós. tutti. Gracias, Su. Adiós. Hasta la próxima. Chau, chis. ¡Mua! Qué genia, Susana Ruggiero, nuestra terapeuta holística, siempre sumándose a nuestras conversaciones, brindándonos consejos. Nada, son consejos muy sabios. Como decimos siempre, hay que tener ganas y hay que activar nada más.